y los ángulos A' y A, o sea, hay una deformación provocada por desvío de ese, digamos, un desvío relativo de ese ángulo de ingreso al sistema óptico y el que termina en el plano negativo, en el plano del detector. Entonces, con esos parámetros se pretende conformar el conjunto de haces radios homólogos que permitirá la reconstrucción justamente de la situación existente en el instante de las tomas fotográficas. Recuerden, pero esto es estrictamente referido al sensor, específicamente a la componente óptica de él. Una vez que se cargan y se corrigen radiométricamente las imágenes del proyecto, en el sistema, en este caso, el software de aplicaciones, se ubican relativamente las fotografías de cada línea de vuelo y se inicia el proceso de aerotriangulación, que ya corresponde a la segunda etapa de la orientación exterior. Para la orientación interior se incorporan, por supuesto, los datos de calibración de la cámara utilizada durante el levantamiento y esa calibración se puede hacer de manera manual, semiautomática o automática. Y para tal fin, los sistemas fotogramétricos ofrecen en general las siguientes transformaciones: rotación, escalado y desplazamiento. Esto es rotación de la imagen sobre los tres ejes que ustedes ya conocen que definimos cuando vimos levantamiento aerofotogramétricos, el afín o la transformación proyectiva. Allí tienen ustedes la ventana correspondiente a, digamos, disponible para la carga de los datos. En este caso es una cámara car size top 15X y ahí tenemos, por ejemplo, la longitud focal calibrada en milímetros, 154,007 milímetros, las coordenadas fiduciarias, dice yo, fiduciales, y para cada uno de los extremos del cuadro fotográfico. Y están las coordenadas en X en el sistema de coordenadas polares XY. Y luego las distorsiones radiales y tangenciales que están provistas por el certificado de calibración. Se trata de una cámara de formato 23 por 23. La lente, en realidad, el objetivo es un Leona 3 y, bueno, máxima apertura, ustedes se acordarán del número este, y la última fecha de calibración de dicho instrumento. Normalmente, sobre todo para el caso de las fotografías que ustedes están utilizando, que son fotografías históricas, no se tiene información suficiente del certificado de calibración. Entonces, se procede normalmente a la utilización de una fórmula física basada en el método de mínimos cuadrados para hacer el ajuste de las deformaciones, o sea, eliminar las deformaciones. Vuelvo al tema restitución. Obtenida la imagen, sabemos que esa imagen tiene una serie de deformaciones. La restitución incluye entonces todos aquellos parámetros que le fueron quitados, sustraídos al momento de la toma, o sea, las deformaciones de la imagen.
De manera que yo voy a obtener ahora un modelo más ajustado a la realidad en una escala de representación, pero por supuesto con errores controlados dentro de un margen estándar, estandarizado, ya definido internacionalmente. Entonces, podemos ver ahí el método de mínimos cuadrados que implica la obtención de las coordenadas del centro de simetría en milímetros, la distorsión cero, que es el valor que queremos obtener, o sea, el X corregido y el Y corregido a partir de las coordenadas correctas, digamos, provistas en el certificado. Los coeficientes de distorsión radial, los coeficientes de distorsión tangencial y los correspondientes a la deformación de la imagen. Estas deformaciones a veces ocurren por el tipo de material utilizado, por ejemplo. Y al momento de definir los residuales, o sea, los errores que discrepan de la media, o del error medio cuadrático, es conveniente usar un umbral de la mitad de un píxel. Recordarán que el píxel define también la escala a la que fue realizada el levantamiento. Bien, ahí tenemos el ejemplo de un reporte de la orientación interior correspondiente a una de las fajas, en este caso la 314. Como podrán ver, cada imagen, cada fotografía está nomenclada y tiene un nombre perfectamente individualizable y diferente al resto de los datos de la cámara utilizada, qué tipo de cámara, o sea, qué coordenadas están disponibles, los ejes de orientación, el número de marcas fiduciales medidas, 4 en todos los casos, el tipo de transformación que se aplicó, la proyectiva, y los residuales, el error medio cuadrático respecto en unidades de píxel. Y pueden ver que estas mediciones fueron realizadas de manera manual y fíjense, los valores residuales son realmente muy pequeños. O sea, se logró un ajuste de la orientación interior aceptable en esta instancia. Y ahí podemos ver los parámetros de la autocalibración de la cámara, aplicando, como decía, la ecuación física, según, como vimos, las ecuaciones 1 y 2, se obtuvieron los siguientes resultados. Esto a modo de ejemplo para que entiendan cómo es el procedimiento. Y allí tenemos en los parámetros, que son desplazamiento en X del punto principal, lo mismo para la coordenada en Y en milímetros, la desviación del valor de la distancia focal, los coeficientes de distorsión radial tangencial y lo de deformación de la imagen. Entonces, el valor original, el optimizado, que es aceptado, el resultado final y que finalmente también fue optimizado. O sea, una vez obtenido, como veíamos en el diagrama de flujo de trabajo en Photomod, esta instancia está completa y el ajuste ha sido optimizado. O sea, puedo seguir adelante ahora con la siguiente etapa, que es la orientación exterior. Y dijimos que en este caso corresponde a los datos externos, ¿ya? Nos separamos de la orientación interna, que es propia de la cámara utilizada, y pasamos a las condiciones en que fueron registradas
las imágenes, digamos, durante el levantamiento correspondiente. Y como dice allí, los datos externos se refiere al conjunto de los datos pertenecientes a los parámetros que permiten fijar la posición en el espacio de cada haz perspectivo en un sistema de referencia establecido. En principio, ese sistema de referencia es relativo a, primero, cada imagen obtenida y luego el conjunto de imágenes que son enlazadas a partir de puntos de enlace rápido o los llamados key point, y seguramente lo digo en inglés porque probablemente así los hayan mencionado en el software. Entonces tenemos los tres ejes de variación, X, la línea de vuelo, y perpendicular a la línea de vuelo, Z, correspondiente a la altura de vuelo. Y podemos ver las coordenadas X, Y y Z0, que es del punto principal ya corregido en la orientación interior, y los tres giros, omega, phi, kappa, correspondientes a cada uno de los giros. Entonces, esta orientación exterior dijimos que si bien en la práctica se realiza de manera conjunta, está compuesta por dos etapas, la relativa, que es la que estaba haciendo mención, y la orientación absoluta. La relativa, entonces, corresponde a la reconstrucción del haz de rayos homólogos para simular la orientación de un sólido en el espacio. O sea, yo lo que pretendo es la representación de la superficie terrestre como un sólido flotando en el espacio, y es, por lo tanto, un modelo de la realidad relativamente correcto respecto a un sistema relativo establecido, un sistema de referencia establecido, a partir de las coordenadas arbitrarias, digamos, obtenidas de las imágenes en función de las coordenadas de marca fiduciaria. Y se requiere conocer la posición en el espacio de puntos homólogos, seis puntos, identificables sin antigüedad, y recordarán que para eso se definían las zonas de Gruber, las tienen allí en la gráfica abajo a la derecha, y tenemos, además del trío de coordenadas para el centro de predicción, dijimos X, Y y Z, los tres desplazamientos, los ejes de variación, y la orientación a partir de los posibles giros omega, phi, kappa. Entonces, acá en la gráfica se muestra una fotografía, la fotografía de la izquierda, la fotografía de la derecha, por supuesto el área de superposición y las zonas de Otto von Gruber, para justamente que definen, digamos, los sectores donde hay que individualizar puntos homólogos y en cada imagen y trasladarlos para poder obtener los rayos homólogos proyectados. Finalmente, a partir de esa primera instancia de la orientación relativa y de los puntos de enlace, es posible generar un bloque por proyección central, por supuesto definiendo las superposiciones con que fueron registradas las imágenes, tanto longitudinal, la típica del 60%, y la lateral del 30%, y se hace vinculando la fotografía, como había mencionado de manera manual, mediante enlaces rápidos. La orientación relativa, entonces, se realiza a partir de medir al menos 2 puntos de enlace
por cada una de las zonas estándar de autocontrol. Todos los puntos, tanto puntos de enlace como puntos de control de terreno, deben ser transferidos en la ventana 3D, o sea, ustedes ya viendo el modelo en 3 dimensiones, y comprobar que el coeficiente de correlación en el ajuste, digamos, de estos radios homólogos no supere el 90%, o sea, el R cuadrado debe ser superior al 90%, y que las famosas paralajes verticales no superen el tamaño del píxel. De esa manera, podemos asegurarnos que el bloque de fotografía está correctamente construido. Bueno, pasando a la transformación tridimensional de coordenadas, existe una relación matemática de sistemas de coordenadas en 3 dimensiones diferentes que pueden ser expresados mediante las ecuaciones de transformación de semejanza, que la vamos a ver también en otros temas. Por ejemplo, cuando hablemos de los sistemas de navegación satelital, para pasar de un sistema tridimensional a otro, se requieren conocer, digamos, una serie de parámetros, que es lo que están indicados allí. La ecuación, por supuesto, es, digamos, matricial. Tenemos las coordenadas en un sistema determinado y las coordenadas en otro sistema. Si yo paso de un sistema a otro diferente, teniendo como datos las traslaciones que están allí como TX, TY, TZ, con los ejes correspondientes, H factor de escala entre ambos sistemas, pero tenemos traslación, escalado y rotación, lo mismo que ya vimos anteriormente. La matriz de rotación entre ambos sistemas de coordenadas. Los coeficientes de rotación individualizados allí, en R, tenemos para cada uno de ellos corresponden a, por supuesto, ecuaciones de producto o suma recta de senos y cosenos en función de los ángulos los giros sobre los 3 ejes omega y kappa. Para poder determinar esos 7 parámetros de transformación, se necesita conocer al menos 2 puntos con coordenadas planimétricas y 3 puntos con coordenadas altimétricas, o en su defecto, 2 puntos con coordenadas tridimensionales, esto es X y Z, y un punto adicional con coordenadas Z, o sea, altitud, siempre y cuando estos puntos no se encuentren alineados. No es conveniente que esto ocurra. La resolución de la ecuación 1 presentada anteriormente implica que el sistema debe estar linealizado. Fíjense, ahí tiene de nuevo las coordenadas en un sistema, las coordenadas, los parámetros de las coordenadas en el otro sistema y los coeficientes A, B y C que corresponden cada uno a la aplicación, digamos, de senos sobre las rotaciones omega, pi, kappa. Con el objeto de obtener justamente esos parámetros de transformación, podemos organizar esa matriz y tener una matriz de transformación al final para cada uno de los puntos en cuestión mencionados recién, que, digamos, son un requerimiento para poder aplicar la transformación, conocida también como transformación de Helmholtz. Ya lo vamos a ver en otra instancia.
digamos, por la aplicación de mínimos cuadrados, resulta la resolución inmediata y el valor de las incógnitas se halla justamente utilizando la ecuación número 4. P es la matriz diagonal de los pesos de las observaciones. El peso de la observación involucra un error que es el propio del sistema utilizado en el levantamiento. Luego tenemos la matriz de residuos y el estimador de la desviación típica del peso de la unidad. Ustedes ya conocen la varianza y la varianza-covarianza. Que han visto estadística, saben de qué estoy hablando. Entonces tenemos los datos de la media de error, o el error medio cuadrático, que es ajustado, digamos, por mínimos cuadrados, y el estimador, el sigma cero de la desviación típica, y el estimador de la matriz de varianza-covarianza. Esto es para 2 puntos. Entonces, durante la orientación relativa, el algoritmo propio del sistema, en este caso del FOCOMOD, calcula los valores umbrales de los errores promedio en los tripletes. ¿Qué son los tripletes? Son los sectores solapados entre 3 fotografías para un mismo punto de enlace. Recuerden que yo puedo tener una fotografía, la siguiente superpuesta en 60%, en donde dispongo de un punto de enlace. Y la tercera fotografía, que tiene un solapamiento del 60% con la anterior, y con la primera un 10%. Entonces es posible que un punto de enlace, y debe ser así, aparezca en las 3 sectores, o sea, un triplete. Y allí tenemos el error cuadrático medio y la media del error. Entonces, por eso tienen allí el error en las ecuaciones correspondientes, considerando la mitad del píxel, que es el parámetro que ya habíamos definido y mencionado anteriormente. Y entonces tenemos el error promedio en X, el error promedio en Z, la distancia focal de la cámara y la base del levantamiento en la fotografía. Recordarán, la base en el aire es la distancia entre 2 tomas sucesivas, que queda representado en la imagen fotográfica como B minúscula, que es la distancia entre los puntos principales en la misma fotografía. Esto es el punto principal de la fotografía y el transferido de la anterior y, por supuesto, de la posterior. También se sugiere el uso de la siguiente ecuación para calcular los valores de los errores máximos aceptables para tripletes. Fíjense que el error máximo, esto es un estándar, corresponde a 2 veces el error de la media. Entonces, para el caso de la representación, como decíamos, del sólido en el espacio, se tienen 2 incógnitas, 6 por cada centro de proyección. Hablamos de los 3 desplazamientos y los 3 giros. Pero además tenemos un desplazamiento que sería el séptimo valor, el séptimo parámetro, que es la base en el aire. Entonces, uno de los desplazamientos justamente sobre el eje X es común para ambas fotografías y corresponde, como decía, a la variación de la base en el aire, que define justamente la escala del modelo
en función de la relación BZ, B, base en el aire, Z, altura de vuelo. Las dos incógnitas entonces se pueden desglosar en 7 y 5, siendo las 5 mencionadas requeridas para la reconstrucción del modelo estereoscópico en la orientación relativa. Y pasando ya a la orientación absoluta, corresponde al posicionamiento en el espacio del modelo orientado relativamente. Esto es, ya resueltas las 7 incógnitas restantes, para lo cual se requiere en la aerotriangulación el auxilio de los puntos de control de terreno. Y recuerden que aquí vamos a hacer nuevamente la transformación de un sistema de referencia en otro. El sistema al que vamos a proyectar es un sistema de referencia conocido, o sea, coordenadas en un sistema de coordenadas y de referencia conocido. Entonces, para la orientación exterior se deben identificar, incorporar y medir control que pasan a ser también de enlace, y se fija una determinada precisión en metros, como por ejemplo 0,2 desviaciones estándar para las coordenadas en X, en Y y en Y, 0,4 para la coordenada Z, y una precisión en grado de 0,005 desviaciones estándar para los giros omega phi kappa. Entonces, es conveniente utilizar más de 6 puntos de control por cada estereopar para ajustar el bloque de fotografía. Allí podemos ver en la gráfica un centro de proyección, el segundo, las 6 incógnitas de cada una, un total de 12. La orientación relativa se hace resolviendo 5 incógnitas, y para la orientación absoluta ya las 7 incógnitas que había mencionado anteriormente. Bien, allí tenemos ya el ajuste del bloque de fotografías y la transformación de coordenadas relativas en coordenadas absolutas, estas absolutas en un sistema de referencia conocido, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver para el caso de la Argentina, el Instituto Geográfico Nacional definió el sistema de coordenadas Gauss-Krüger. Eso lo vamos a ver más adelante, que son coordenadas planas en metros. Para el ajuste del bloque, entonces, se puede utilizar en primera instancia el cálculo del esquema del bloque y el ajuste, manteniendo la aproximación original o inicial para detectar errores como, por ejemplo, coordenadas de los puntos de control incorrectamente especificados. Uno debe ingresar las coordenadas de los puntos de control del terreno al algoritmo correspondiente a la ventana del Photomod, y si por algún motivo, digamos, la coordenada tiene errores o al introducirla se comete un error, en esta primera aproximación es posible detectar esos errores groseros. Para la aproximación inicial se usan las coordenadas de puntos de control, los centros de proyección y los ángulos de la orientación exterior, y se ejecuta lo que se llama la georreferenciación directa para calcular las coordenadas de los puntos de enlace utilizados en la orientación exterior. Esto es lo que se llama aerotriangulación, o sea, una extensión del control al calcular las coordenadas de terreno de los puntos de enlace a partir de los puntos de control de terreno. Luego del ajuste, Photomod entrega, por supuesto, como siempre, un reporte con todos los parámetros. Ahí, para cada bloque,
para cada línea de vuelo, tipo triplete de cada punto, incluidos, por supuesto, los residuales en X y Z, XY para los puntos de control, e indica los siguientes estadísticos. Media absoluta, el log mean square, que es error o el error cuadrático medio, y el valor máximo. RMS significa log mean square y error, es el error cuadrático medio. Eso es lo que significa. Tenemos cada línea, antes recordarán, habíamos visto el ejemplo para una línea de vuelo, las imágenes que lo constituían. En este caso ya son las líneas de vuelo, pájaro 314, 315, 316. Y las imágenes contenidas, el rango, digamos, para cada una de las páginas. El total de imágenes, el ajuste se hizo completo, los residuales no completaron en ninguna, un total, de nuevo, de tripletes completos, residuales no completaron ninguno. O sea, se logró la obtención del bloque de fotografía. Bien, aquí vamos a entrar en un detalle importante. Ya mencionamos los estándares fijados para aceptar, digamos, el ajuste a partir de los datos internos del sistema, me refiero a la orientación interior. Lo mismo, hay una serie de estándares internacionales que permiten definir la precisión tanto horizontal como vertical de acuerdo al nivel, digamos, de detalle que se pretende. Bien, allí tenemos la precisión horizontal, la ecuación correspondiente, y tenemos la explicación que corresponde a los datos X y menos X chequeado, o sea, son coordenadas en el 10º punto de control en el conjunto de datos. El chequeado son las coordenadas del 10º punto de control en la fuente independiente de mayor precisión. Esto es los puntos de control del terreno. Tienen la cantidad de puntos de verificación y es un número entero que va de 1 a n, o sea, para cualquier punto, el 10º punto. Por lo tanto, el error cuadrático medio horizontal está definido por la ecuación que está presentada allí, que involucra la raíz cuadrada del RMS, o sea, el error cuadrático medio, tanto en X como en Y. Para calcular justamente la precisión horizontal, se debe verificar que el error en X y en Y sean diferentes y que la razón entre ambos se encuentra en el intervalo entre 0,6 y 1, definido justamente, como les digo, por un estándar internacional que corresponde a el comité, digamos, al Comité Nacional de Estandarización de Datos Espaciales y al Comité Federal de Datos Geográficos para el caso 2, y está la cita correspondiente. Al final de este documento está la bibliografía para que ustedes la puedan consultar. Entonces, el error estándar circular, tengan en cuenta que la incertidumbre se llama a partir de la ubicación de un punto, es de tipo circular en X en X, y el error estándar circular, como dice ahí, con un nivel de confianza del 39,35%, que es establecido también como un estándar internacional, puede aproximarse a partir de la siguiente ecuación. El error circular debe ser igual
a la mitad del píxel por la suma de los errores en X y en Y. Y para ello es importante comprobar la distribución normal de los datos, o sea, que la distribución del error tenga esa forma acampanada, la distribución de Gauss, y que la independencia entre los componentes X y la precisión horizontal del error circular puede aproximarse de acuerdo a la siguiente ecuación. Y allí tenemos la precisión, que es la que define justamente el deseable, digamos, con un nivel de confianza del 95%, que es la probabilidad de que la precisión se encuentre dentro de ese rango. Pasando a la precisión vertical, perdón, acá vamos a hacer un pequeño paréntesis, así vemos completo el tema de la precisión vertical. En todos los casos se trata de los errores con que, digamos, obtenidos a partir de la identificación y ubicación de los puntos de enlace y los puntos de control del terreno, y a la transformación de un sistema de coordenadas a otro con un sistema de referencia perfectamente establecido. Bien, decía que voy a detener un momento. Recording stopped. La grabación, así podemos charlar un poco. Bueno, no sé si hay alguna consulta. Yo voy avanzando y no, nadie me interrumpe para consultar nada, así que doy por sentado que están entendiendo cada una de los aspectos que estamos tratando en este tema de restitución. Vuelvo a insistir, si bien no hay una definición de restitución, normalmente los autores refieren a la restitución directamente haciendo mención de las etapas que involucra esa restitución. Lo que quiero que quede claro es que el concepto de restituir es devolver aquello que fue modificado en el momento en que se registró la imagen. Si yo les saco una fotografía a cualquiera de ustedes, o inclusive este video que están viendo de mí que estoy hablando, la imagen mía no es exactamente, no coincide exactamente con la realidad, porque hay un sistema óptico que introduce una serie de errores, de pequeñas deformaciones, que no son aceptables en el caso de la generación de cartografía, porque lo importante aquí es que los objetos, digamos, registrados y luego incorporados a la cartografía, tengan el menor error posible, de manera que uno pueda hacer mediciones, de ahí lo de fotogrametría, medición. Y por tanto, es importante cumplir con todas estas etapas de la restitución. Entonces, restituir es devolver aquellas deformaciones para que el modelo obtenido de la realidad sea lo más parecido a esta a una escala de representación. No sé si el concepto queda claro, eso me interesa mucho. Profe, buen día. Sí, buen día. La última parte de estadística es cuando la corrección de errores, cuando yo paso de la orientación externa a la absoluta, pues de la relativa a la absoluta. La última parte. Sí, sí, sí.
La última parte de error vertical. Sí, sí. O Bien. sea, yo tengo inicialmente la orientación relativa que corresponde a la reconstrucción de los haces de rayos homólogos a partir de puntos homólogos, puntos de enlace, y yo voy a obtener un modelo de la realidad, pero en coordenadas relativas. ¿Sí? Ahí, por supuesto, digamos, hay una serie de errores en las paralajes, tanto horizontales como verticales. Recordarán que las verticales son las indeseables porque no me dan información de la altitud, o sea, digamos, interfieren en la medición de la elevación de los objetos. Las paralajes utilizadas son las paralajes en X, que son paralajes, digamos, medidas paralelas a la línea de vuelo. Una vez que yo introduzco los puntos de control del terreno, la etapa de aerotriangulación, triangulación aérea, me va a permitir calcular o transformar de un sistema relativo a un sistema absoluto. El sistema absoluto se refiere a un sistema de referencia y de coordenadas perfectamente establecido. Estas son coordenadas relativas, coordenadas polares, vinculadas en la, digamos, eh, unión, en la obtención de ese bloque de fotografía, pero con coordenadas relativas. No puedo saber en qué parte de la superficie terrestre estoy, porque las coordenadas son referidas a la primera fotografía. De allí se construye, digamos, un bloque de fotografía, pero son coordenadas relativas a la fotografía, ¿sí? De las coordenadas que vienen de los datos de la orientación interior que corresponden a las coordenadas de los puntos, del punto principal en función de las marcas fiduciarias. Esas coordenadas son relativas para cada foto. Una vez que yo uno las fotografías con los puntos de enlace, obtengo un modelo que tiene unas coordenadas relativas a la primera imagen. O sea, yo tengo ahora un modelo, un bloque de fotografías, pero con coordenadas relativas. Ese bloque de fotografía o ese sólido en el espacio puede estar en cualquier parte, porque no tengo un sistema de referencia que me permita vincular eso a la superficie terrestre. Puede estar sobre la superficie terrestre, en Marte, en cualquier lado. Cuando yo introduzco los puntos de control del terreno, ya estoy introduciendo coordenadas reales correspondientes a la superficie terrestre en un sistema de referencia. Quiere decir que yo conozco una serie de parámetros que no me quiero adelantar, que vamos a ver más adelante. Yo puse como ejemplo coordenadas Gauss-Kruger, ¿sí? Que lo tiene la cartografía del Instituto Geográfico Nacional. Y de esa manera, ya ahora ese bloque de fotografías va a tener coordenadas reales y puedo ubicarme perfectamente en la superficie terrestre. O sea que yo puedo tomar la coordenada de cualquier punto, tanto en X, Y como en Z, ir al campo y verificar que ese objeto tiene esas coordenadas en ese sistema de referencia. Y la precisión, como bien decías, estadígrafos, estadísticos, de las precisiones tanto horizontales como verticales, justamente nos informan respecto de el ajuste obtenido al transformar de coordenadas relativas en coordenadas absolutas. Y esa precisión son estándares que se fijan de acuerdo a la escala. Obviamente la escala de una fotografía, y más si estamos hablando, recuerden, la escala de la fotografía está definida por la distancia principal sobre la altura del vuelo. O podemos también considerar la relación BZ, que es
la base en el aire y la altura de vuelo. Eso define una escala de representación. Pero también la escala está en función de la resolución, o sea, el tamaño del píxel o del detector en el terreno. O si yo escaneé la fotografía con una determinada resolución, cada píxel o cada lado del píxel representa una distancia en el terreno. O sea, cada porción del terreno le corresponde un píxel. ¿De acuerdo? Entonces se fija un valor de 0,5 píxeles como valor de incertidumbre. Entonces ustedes pueden perfectamente identificar un píxel con una incertidumbre que es la mitad de este. De allí viene ese valor de incertidumbre de 0,5 píxeles. 0,5 píxeles. Y entonces la precisión, tanto horizontal como vertical, está en función de la escala del levantamiento. Y la escala del levantamiento también es función de la resolución. O sea, si yo tengo una resolución de 1 metro, no es lo mismo que tener una resolución de 30 metros. 1 metro o menos de 1 metro para el caso de levantamiento con cámaras fotogramétricas y en algún caso algún satélite de alta resolución. Y de 30 metros, por ejemplo, la típica resolución de los satélites Landsat. Por tanto, si yo tengo una incertidumbre de 15 metros, no es lo mismo que tener una incertidumbre de medio metro. Y eso está relacionado con la escala, el detalle con que yo puedo identificar y separar objetos en el terreno. No sé si está clara la respuesta. Bien, profe, bien. Después otra más con respecto a los puntos de control. Sí, Nosotros usamos como mínimo 4, lo recomendable del mínimo son 4, sí. pero eso también está en función del bloque que se va a conformar o de qué otra cosa. A ver, la cantidad de puntos de control está en función de un montón de aspectos. Entre ellos, el costo de la obtención de coordenadas de puntos de control en el terreno. En muchos casos se usan los llamados puntos preseñalizados, quiere decir que antes de hacer el levantamiento, yo voy al campo, estos se usan con los drones también actualmente, y marco en el terreno, marco, digamos, físicamente, pongo algún elemento, antes se usaban, por ejemplo, círculos de diferentes colores, y se los adhería al piso, al suelo, o se medían en las coordenadas en algún elemento existente que sea perfectamente identificable en la fotografía. Entonces hay un trabajo del campo que involucra un costo muy elevado porque hay que salir al campo y recorrer el área de estudio y preseñalizar los puntos de control. Y por otra parte, puedo obtener algunos puntos de control de cartografía confiable existente, pero a veces no se dispone de la cantidad de puntos de control de terreno por cada estéreo par. Entonces, lo que hace la aerotriangulación, es densificar la cantidad de puntos de control a partir de menor cantidad, pero calculando las coordenadas en el sistema de referencia de los puntos de enlace. Entonces yo tengo ahora una gran cantidad de puntos de control que han sido obtenidos a partir de una menor cantidad de puntos medidos realmente en el terreno o a partir, como les decía, de cartografía confiable. Entonces, no siempre es como
cuando ustedes tienen que hacer un muestreo a campo, saben el esfuerzo que eso representa en costo dinerario, pero además esfuerzo físico. Y entonces la estadística nos provee de una serie de herramientas para evaluar si la muestra es suficiente, ¿sí? O hay que aumentar un número de observaciones para obtener los resultados requeridos de acuerdo a los objetivos del proyecto. No todo es tan fácil, quiere decir que el ideal es una cosa, lo otro es la práctica, ¿no? Lo que es posible hacer. Hay una teoría al respecto, después tendría que ver si les paso de un ingeniero fotogrametrista muy famoso y que indica, digamos, la cantidad mínima y la ubicación de los puntos de control para el bloque de fotografías, de acuerdo a, además, la precisión con que estos fueron obtenidos. ¿Qué quiero decir? Hay un error que, de base que es utilizado como peso. Por ejemplo, si ustedes quieren medir una magnitud, supongamos el peso de una cantidad de un componente o de algún elemento químico, lo que sea, por supuesto van a usar una balanza, digamos, que permita medir con mucha precisión, ¿sí? Una balanza analítica. Y esa balanza analítica les va, o sea, el fabricante les informa cuál es el margen de error con que mide la magnitud que ustedes pretenden, de la que pretenden conocer, digamos. Lo mismo ocurre con los sistemas para medir coordenadas. Yo puedo utilizar un navegador satelital, pero ese navegador tiene un error muy grande. Ahora, si uso un navegador satelital de doble frecuencia y puedo obtener mediciones submétricas o hasta milimétricas, entonces quiere decir que el error de base, aunque mido las coordenadas, es aceptable. Y de esta manera voy a obtener obviamente un resultado mucho mejor. Ahora, si mido la magnitud en vez de con una balanza analítica, con una balanza romana común, voy a tener un error enorme. Lo mismo si mido los puntos de control del terreno, que le decía con un navegador convencional común, con celular, voy a tener errores en X, en Y grandes y en Z ni les cuento, ¿sí? Actitud. Entonces, eso es un error, un peso que va a afectar obviamente el resultado final. No sé si algo más quiere que les comente. Perfecto, profe, gracias. No es por qué. Bueno, van a ser las 11:15. En 15 minutos, 11:30, me vuelvo a conectar, así continuamos con la clase. Muchas gracias.
Bien, estamos de vuelta. Seguimos entonces con lo que nos queda por ver de la presentación. Voy a volver a grabar y compartir la pantalla. Recording in progress. Bien, entonces pasamos a precisión vertical. Entonces, el error vertical de un punto y cualquiera está definido como, ahí tenemos el error mean square, o error cuadrático medio, que corresponde a esta ecuación, los datos en z para cualquier punto y el dato menos el dato chequeado al cuadrado dividido en la cantidad de observación. Entonces, z datos y punto de control en el conjunto de datos, coordenada vertical de ese y ese punto de control frente a un independiente de mayor precisión. N es el número de puntos que se verifican y el número entero de 1n. Para calcular el error vertical al 95% de confianza, se aplica el factor de 1.96, de acuerdo a este autor que se refiere a un estándar internacional. Por lo tanto, la exactitud vertical, o sea, la precisión, informada de acuerdo a el estándar que ya había mencionado anteriormente. Y se calcula de la siguiente manera. Entonces, la precisión va a ser igual a 1.96 por el error estándar vertical. Tengan en cuenta que yo puedo reservar un par de puntos de control, no introducirlo como tales, sí como puntos de enlace, y luego del ajuste del bloque de fotografía y la transformación al sistema de referencia definido, yo puedo verificar si la diferencia entre el valor obtenido en el modelo y de la realidad están dentro de ese rango preestablecido. Pasamos ahora a la evaluación de los resultados. Esto es muy importante porque ustedes pueden hacer todo el procedimiento, pero es, digamos, insoslayable que puedan verificar que lo que han hecho está dentro de los parámetros requeridos para cada tipo para los levantamientos, para cada escala, para los niveles de levantamiento y poder generar cartografía confiable y además informar con qué precisión han sido obtenidos los datos. Aquí tenemos la tabla que presenta ejemplos de valores absolutos para los parámetros correspondientes al ajuste del bloque de fotografía con los puntos de control que vimos. Estos son solo ejemplos. Aquí tenemos valores absolutos referidos a los residuales en X, Y, Z, X, Y de los puntos de control. M, medidos que geodésico es el registrado a campo, digamos, ¿no? con una precisión. Entonces tenemos, por ejemplo, parámetro media absoluta, el error cuadrático medio y el valor máximo. Entonces, X, MXG, metro,
lo mismo para xm y g en metros, y el valor de z y el error en xy. Y ahí debemos tener en cuenta que el error estándar es usado para el ajuste por haces de radio, fijando el píxel. Recuerdan el GSD, el Ground Sample Distance, o sea, la distancia del lado del píxel del terreno. En este caso es de 792 milímetros, menos de 1 metro. Entonces, el error horizontal y vertical de referencia para los tripletes, aquí arrojaron los siguientes valores. Fíjense, 56 centímetros para la ecuación 10, 94 para la ecuación 11. En ese caso, los valores, errores, de los errores máximos aceptables para los tripletes sería de 1,12 y de 1,87 metros para la ecuación 12. Bien, volviendo a la precisión horizontal y considerando los valores de referencia, tanto horizontales como verticales, y los errores correspondientes a los residuales, aquellos que discrepan del error medio, cuadrático medio, no así para los errores máximos que superan en XY 1 metro y en Z 0,5 metros. Aquí tenemos dos herramientas que ofrece la estadística. Uno se llama QQplot, que es la representación de los cuantiles observados respecto a los cuantiles de la normal, y podemos ver que hay un ajuste con un R de 0,88, casi 0,9. El valor máximo es de 1, creo que estamos en un nivel más que aceptable. Y el diagrama de dispersión de los componentes XY del error circular. Aquí tenemos en el eje la diferencia en Y de los valores medidos y de los obtenidos, lo mismo que en X, y pueden ver que tenemos un ajuste. Por eso acá dice que el gráfico de QQplot y el coeficiente de correlación de Pearson, el R que decía de 0,88, permite comprobar que los errores circulares presentan una distribución de tipo normal, primer aspecto a considerar por tratar los datos de la manera que lo estamos haciendo. Por otra parte, el R de menos 0,29 indica una correlación inversa, que sería la siguiente gráfica, y pobre, mientras que la probabilidad de 3,5 por R a menos 4 indica que no es posible rechazar la hipótesis nula para un nivel de confianza superior al 99%, lo que revela la independencia entre los componentes XY del error circular definido por el estándar internacional. Bien, habiendo verificado entonces que los errores en X y en Y son diferentes y que la razón entre el RMS mínimo y el máximo se encuentra dentro de intervalos de 0,6 a 1, para el estándar internacional denominado caso 2, se aproxima al error estándar circular con una confianza del 39% aplicando la ecuación 12, resultando de 0,13 metros. O sea, tenemos un error estándar circular de 13 centímetros. Y por otra parte, teniendo en cuenta la distribución normal y la independencia entre los componentes del error, se aplicó la ecuación 13, obteniendo una precisión
de 81 centímetros. Fíjense qué alta la precisión en este caso. Los ejemplos están todos referidos al mismo bloque de fotografía. Y lo mismo para la precisión vertical. Tenemos allí la gráfica del QQ-plot. Fíjense el altísimo valor de correlación entre los datos observados en los cuantiles y los de una normal. La componente del error para el ajuste del bloque de fotografía fue de 60 centímetros en ecuación 14, mientras que la precisión, con un 95% de confianza, resultó de 1,18 en ecuación 15. Ya tenemos una muy buena precisión, tanto en X como XY, perdón, en el plano, como para Z, que es el valor de la precisión vertical. Y finalmente, allí le pongo como referencia las ecuaciones de la varianza de desviación estándar, el RMS, el Round Mean Square, o la media cuadrática, cómo se calcula, son ecuaciones que ustedes ya conocen, y la relación entre la desviación estándar y el error estándar. O sea, es S con la raíz de ese es el error estándar, que ustedes lo conocen más que como Round Mean Square, pero lo conocen como error estándar. Y finalmente, la bibliografía recomendada que se usó para la preparación de este documento y también como bibliografía de consulta, ustedes la pueden ubicar en la internet y consultarla por favor, no dejen de hacer. Siempre hay que ir a la fuente, eso quiero decir. Bien. Recording stopped. Acabo de detener la grabación, así después les preparo el video y se lo subo a la plataforma para que puedan verlo nuevamente y bueno, cualquier duda puedan consultar. No sé si hay algún otro aspecto que quieren que tratemos nuevamente, que sacarse alguna duda. Y bueno, lo que importa acá es tener en cuenta el procedimiento y las herramientas que tenemos disponibles, incluidas las estadísticas, para verificar que el proceso fue realizado de acuerdo a normas estándares y que puedo considerar que la cartografía que se obtiene cumple con los estándares para poder ser utilizada con confianza. Recordarán que estamos pasando de una proyección central propia de los sistemas ópticos a una proyección ortogonal que es la propia de la cartografía. Como producto, recuerden que mencioné que se pueden obtener ortofotomapas. Lamentablemente creo que no tengo acá a mano para mostrarles el mosaico obtenido a partir de procesamiento de las imágenes que veíamos en el bloque. Pero bueno, en algún momento les puedo mostrar ese ortofotomapa inclusive en 3D, porque se generó también un modelo digital de elevación. Entonces, este procedimiento
es el que usan, por ejemplo, los software de los drones para generar todos los productos que pueden ser luego utilizados, o con cámaras fotogramétricas, o inclusive con sensores satelitales. Lo más importante es que desde el punto de vista geométrico se han eliminado los errores dentro del margen preestablecido, y he logrado restituirle a las imágenes aquello que se modificó en el momento de la toma. O sea, en el momento del levantamiento se introdujeron una serie de errores en las imágenes con los modelos de la realidad. Cuando se procede a aplicar todas las etapas de la restitución, yo estoy eliminando, digamos, estoy devolviendo al modelo aquellos parámetros que se modificaron, de manera tal que voy a obtener un modelo de la realidad mucho más ajustado a esta y confiable, porque de esa manera yo puedo usar la cartografía para tomar decisiones, e incorporarla, por ejemplo, a los sistemas de información geográfica, usarla como base para poder adicionar todos los datos geográficos con una geometría correcta. Esa es la intención de la restitución fotogramétrica, que, como les digo, es aplicable también a, por ejemplo, los levantamientos que se hacen o el registro de la superficie terrestre a partir de barredores multiespectrales montados sobre satélite. No sé si hay algún otro comentario. Sí, a ver, Anaí me dice que los datos obtenidos con el IMU que vimos en las cámaras digitales, lo usamos en la orientación interior. En realidad, esos datos que provee el IMU no son de la orientación interior, sino de la orientación exterior. Los datos de la orientación interior corresponden a las deformaciones que vimos correspondientes al sistema óptico. Eso está perfectamente establecido en el certificado de calibración de la cámara. Los del IMU corresponden a justamente los datos de modificación, digamos, de las rotaciones sobre los tres ejes y de las deformaciones por inclinación de la cámara, digamos, todo lo que corresponde al levantamiento. Entonces, los datos del IMU, además del navegador satelital que lleva incluido la cámara fotogramétrica, permiten hacer una restitución directa se llama, porque se están registrando puntos de control permanentemente, por ejemplo, para cada punto principal. Que cuando la cámara está registrando, ya sea por disparo único o mediante registro continuo, yo voy a obtener paralajes de cada uno de los puntos de la superficie terrestre de los objetos, y se puede aplicar una restitución directa, una aerotriangulación directa, porque los datos que provee el navegador satelital son de alta precisión. Entonces, el apoyo de campo requerido es mucho menor.
Entonces, esto corresponde a las deformaciones durante, digamos, de acuerdo a las condiciones de toma. Esto es, como dijimos, en el momento en que el avión va pasando y registrando las imágenes. Los datos de la orientación interior corresponden a los errores de la óptica de la cámara. Eso se incluyen, digamos, en el proceso y yo puedo tener un modelo de muy buena precisión. No sé si está contestada la pregunta. No, nada. Bien. No da tiempo para que iniciemos un nuevo tema, así que les deseo muy buen fin de semana y nos vemos el martes para continuar con las clases teóricas. Muchas gracias por